Hola mi gente mágica, les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Rebontulet Escuela de Brujas. Me vuelvo a presentar, soy Maeli, su bruja de confianza, y en el capítulo de hoy vamos a estrenar una nueva sección que se llama Entre los cruces de camino. Esta sección en realidad la van a encontrar siempre ubicada en la primera semana de cada mes, al comenzar cada mes. Me atrasé un poco, me disculpo porque me cuesta agarrarle la mano a esto y bueno, los tiempos, muy fin de año, ustedes se entenderán, pero no quería dejarlo sin esta sección. Entonces, como les decía en este capítulo, primero vamos a hablar de aquellas cosas que encontramos justamente entre los cruces de caminos. Diferentes espíritus actuando, conocimientos, sabiduría, poderes. Encontramos un montón entre los cruces de camino y aquellos que encontramos en ese punto central, aquellos espíritus que nos van a enseñar, son las cosas que queremos compartir. El día de hoy quiero hablarles un poco de materia espiritual en específico, aquellos espíritus que acompañan cada temporada, porque si entendemos desde nuestra creencia animista que todo posee un espíritu, podemos entender también que cada temporada tiene su propia procesión de espíritus. Así encontramos que los espíritus que acompañan el verano, que es el que comienza de este lado para nosotros, no son los mismos que los espíritus que acompañan el otoño o la primavera o el verano o aquellas festividades intermedias que dan paso una temporada a la otra. Son espíritus muy diferentes que acompañan con sus propias energías las energías que se nos están presentando. ¿Cómo aprendemos a conocerlos? ¿Cómo aprendemos a encontrarlos? Bueno, desde hace ya 2 años, creo que un poco más, en Rebontulet Escuela de Brujas organizamos y damos los encuentros en encuentros de un solo día, en el cual vemos festividades intermedias o festividades de cada temporada que llega. Ahora el 21 de diciembre vamos a tener el encuentro de los espíritus del verano. Están más que invitados a participar, son más que bienvenidos, esperamos verlos ahí. Pero para darles un acercamiento en cuanto a conocimientos en este capítulo, quise acercarme un poco a la ventana, al exterior tan luminoso, con los pájaros cantando tan alegremente, para transmitirles un poco las energías que tienen los espíritus que acompañan el verano. Son energías que entendemos que representan, forman, hacen funcionar a la propia estación. La acompañan para poder ayudarla a hacer. Entonces estos espíritus portan las mismas energías que la propia temporada. Una parte es agradable, sí, de estos espíritus, de sus energías espirituales, que es la vida, que es el nacimiento, que son las cosechas, las primeras cosechas. Pero hay otra parte que siempre va a ser un poco más pesada, más difícil de llevar. En el verano es todo lo referido al calor, demasiada luz, menos tiempo de descanso, más tiempos de estar activos. Es una energía más vibrante, más de movimiento, a pesar de que se siente a veces un poco sofocante, un poco pesada, como si fuera una carga encima. Pero acá encontramos que hay personas que, por ejemplo, este tipo de energías las aman. A mí, no voy a mentir, soy bruja, pero honesta, me cuesta muchísimo. Muchísimo me cuesta manejar los espíritus que vienen en esta temporada y las energías que representan. Pero hay gente que aman todo esto. Y hay gente que prefiere, aman más a los espíritus que vienen con el invierno, o con el otoño, o con la primavera. Hay gente que le gustan más los espíritus festivos entre medio. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros, aunque seamos materia encarnada, cuando seamos espíritus encarnados, materia encarnada, ¿sí? Tenemos materia espiritual dentro. Y esta energía que porta nuestra materia espiritual siempre se va a llevar mejor, de acuerdo a cómo funciona, con una u otra. Pero acá el chiste no es solamente ajustarnos a las temporadas que vibran con nuestras energías espirituales y ser felices y el resto del año estar súper mal. No. Acá el chiste en la espiritualidad siempre va a ser aprender a funcionar, comprender a esos espíritus, conectar. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es sumamente necesaria en la vida de cada persona. Aunque no lleven prácticas activas, después hablaremos sobre conocimiento de prácticas, yo quería comenzar con la espiritualidad. Aunque no llevemos después prácticas activas, la espiritualidad siempre es necesaria en el ser humano. Cuando la espiritualidad no está presente es cuando el ser humano se rompe. Desconectado, se encuentra perdido, desorientado, sin saber qué hacer, desequilibrado, se siente mal y no sabe por qué, hasta que reconecta con su espiritualidad o no.
o se mantiene de esa manera. Es muy complejo y es difícil el tema, pero insisto muchísimo en que siempre tenemos que conectar, tengamos práctica o no, en la magia, en la hechicería, tengamos o no tengamos, siempre tenemos que conectar con la parte espiritual para entendernos con lo espiritual. Creo que la materia o el espíritu encarnado funciona siempre en conexión con la materia espiritual, con el plano espiritual. Si uno de los dos está fallando, se produce un desequilibrio y se cae, se derrumba. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. ¿Cómo conectamos, cómo conocemos estos espíritus? No solamente los del verano que están llegando, ya los vamos sintiendo, ya se van adelantando, sino los siguientes, que las siguientes procesiones espirituales que vengan con cada temporada. ¿Cómo los conocemos? ¿Cómo aprendemos a ajustarnos a ellos, a colaborar con ellos? Bueno, lo hablamos más ampliamente en el encuentro que se va a dar el 21, en el encuentro que damos en realidad de los espíritus de cada temporada, pero como les traemos conocimientos acá también en este podcast, se los resumo un poco en lo que es la conexión, salir a escuchar a estos espíritus, prestar mucha atención, porque el mundo espiritual solo se vive a través de la sensibilidad, de la intuición, de aquello que no manejamos con los sentidos físicos. Se puede dar a través del plano onírico, del plano de los sueños, se puede dar en el plano físico a través de sensaciones, sentimientos, captando. Lo importante es callar, es silencio, es concentrarnos en nuestra propia materia espiritual y en la que nos está rodeando. A partir de ahí comenzamos a dar los primeros pasos. Tratar de encontrar, de sentir qué es lo que les agrada, qué quieren recibir y luego qué quieren enseñar. Escuchar lo que deben mostrarnos, lo que deben enseñarnos sobre cómo transitar este camino que vamos a tener en los siguientes meses, una vez que ellos llegan y se instalan. Poder funcionar en armonía, porque todo se trata de esto, de equilibrio, de armonía. No es a ver cómo supero el verano, a ver cómo lo sobrevivo, sino cómo lo transito, lo aprovecho, lo disfruto. Obviamente, cada temporada va a tener sus respectivos trabajos que funcionen en resonancia con las energías y los espíritus que comparten estas energías que nos están rodeando. No es lo mismo hacer un tipo de trabajo en verano, específico, no vamos a dar ejemplos, pero hacer un tipo de trabajo en verano que en invierno. ¿Qué nos puede nutrir ese trabajo o ese ritual? ¿Qué nos puede nutrir? ¿Qué nos puede dar? ¿Qué potencia puede agregar? ¿Qué cosas van a ser más fáciles trabajar en esta parte del año que vamos a vivir y que nos estás tocando? ¿Qué otras podemos postergar para después? Para no irnos demasiado lejos y no ir con trabajos ¿sí? de hechicería o de magia demasiado específicos, que tal vez después hablaremos, porque es la sección para los conocimientos. El trabajo de sombras. El trabajo de sombras que muy famosamente, muy de moda está hablando ahora todo el mundo y que realmente no sé cómo lo llevan cada uno. En Rebontulet tenemos una manera de realizar el trabajo de sombras desde lo más mágico, acompañando siempre lo psicológico, porque el mundo de la materia y el mundo espiritual no van separados, no se separan, uno no reemplaza al otro, no se vive solo de un lado, solo del otro, se complementan, siempre armonía y equilibrio, recuerden por favor, se complementan entre sí. Nosotros, bueno, realizamos nuestro propio trabajo de sombras, lo enseñamos también, pero yo es algo que no lo recomiendo en la parte más luminosa del año, por ejemplo, en estas temporadas. Es algo que lo recomiendo más en la calma, en el abrigo, en lo frío y en lo oscuro de la temporada oscura del año. Entonces, si empezamos a ver cómo funcionan estos espíritus, entendemos cómo es su energía espiritual, lo que traen, lo que pueden aportar y nosotros, en consecuencia, lo que podemos hacer para acompañar, nos va a ir mucho mejor en la práctica o en nuestra propia vida diaria. Ahí es donde encontramos ese equilibrio, ahí es donde encontramos cómo funciona la maquinaria, qué engranajes ponemos que no y en qué momento prender esta y en qué momento encender otra. Entonces nos vamos habituando más al año, vamos entendiendo cómo funcionar en el año y nos comenzamos a sentir mejor con nosotros mismos, plenos. Nos da confianza, nos da seguridad. Caminamos ahora no sobreviviendo, sino viviendo e incluso pudiendo disfrutar, porque si hay algo que es muy importante para todo Rebontulet Escuela de Brujas es celebrar a los espíritus. Cada temporada y cada festividad intermedia, en los encuentros invitamos no solo a recibirla y a trabajar, conectar, entender
esta temporada y a los espíritus que la acompañan, sino también a celebrarla. Porque lleven una práctica o lleven una parte activa de su vida en lo espiritual, siempre hay que celebrar, siempre hay que tener disfrute, porque la materia está para eso. No solamente para aprender, para crecer, para avanzar, evolucionar al momento de trascender, sino también para disfrutar ahora que es lo que podemos. Y así se hace más ameno la recibida de cada temporada. Le tienen terror al invierno y a su procesión de espíritus, celébrenlo, aprendan de ellos, acompañen, caminen a la par, no se escondan, no tengan miedo, no tengan terror, no sufran, porque si el ser humano puede existir entre estas temporadas y entre estas festividades es gracias a los espíritus que nos enseñan y nos llevan de la mano. Ojo, porque no es todo alegría. Acá es donde está la advertencia. No todo es felicidad. No todo es confianza y me olvido de los peligros, porque en lo espiritual, así como en lo físico, siempre hay riesgos. Siempre hay que tener cuidado. Y ojo, no vaya a ser que celebrando los espíritus del verano terminen en una rueda, en un círculo de hadas y no nos veamos nunca más. En fin, advertencia a modo de broma, pero también puede funcionar, puede servir y puede llegar a ser útil, siempre con cuidado, siempre con precaución, siempre prestando atención y sobre todo, mis queridas brujas, siempre siendo astutas. Siempre aprendiendo de cada espíritu en cada temporada la astucia que van a necesitar para transitar este camino. En fin, un poco no muy largo, un poco tampoco tan corto este podcast, pero quería traerles esta información para que empiecen a conectar ustedes con los espíritus de las temporadas, empiecen a implementarlos en sus prácticas o en sus vidas espirituales, empiecen a tener esa linda conexión para aprender a funcionar en el mundo de la manera adecuada. En un momento el ser humano se olvida de lo que es la espiritualidad, pero hay que recuperarla. No la pierdan, encuéntrenla, conózcanla, o si lo han hecho, porque hay altos y bajos siempre, recupérenla. Y espero que celebren, conozcan, conecten y trabajen con los espíritus del verano que ya están llegando. Nos vemos en el próximo encuentro y cualquier duda, cualquier pregunta siempre pueden escribirnos.